Desde el inicio de los tiempos, los árboles han sido asociados con la grandeza de Dios y su infinita sabiduría al momento de crear el mundo y a las criaturas que habitan en él. Sin embargo, paradójicamente, los frutos de los árboles han estado vinculados a la maldad, tal y como quedó evidenciado cuando Eva robó la manzana prohibida. Según este pasaje de la Biblia, el diablo a través de la forma de una serpiente tentó a Eva a alimentarse de este fruto prohibido del árbol del Edén. En estas historias se puede encontrar la dualidad de los árboles. A veces son la puerta para llegar a Dios, pero en otras ocasiones marcan las puertas del camino para caer al infierno. Justo por este motivo, en esta oportunidad, tú también serás testigo de la oscuridad, la maldad y los peligros que encierran estos árboles donde puedes ver al diablo. Número 7. El árbol de Mountain Road. Existe un lugar en los Estados Unidos al que nadie se acerca demasiado y lo hacen por una buena razón. Su nombre es Mountain Road, y se dice que todo lo que crece en este lugar pertenece al mismísimo demonio, incluyendo las flores, los arbustos silvestres y los árboles. Para llegar hasta este lugar es necesario visitar la polémica ciudad de New Jersey. En este estado viven más de 9 millones de personas, distribuidas en 21 condados. De todos ellos, el condado de Somerset es el que ocupa nuestra atención. Aquí la mayoría de las familias viven con el temor a Dios, pues en Bernards, uno de sus municipios más despoblados, se encuentra un árbol que ha sido el puente entre el infierno y la tierra desde la fundación de este condado, en el año 1688. Según las antiguas leyendas, Mountain Road siempre había sido un territorio que alejaba a los nativos americanos, ya que estos consideraban que esta tierra estaba maldita y llena de graves peligros. La mayoría de estas amenazas provenían del árbol que reposaba en la cima de la montaña, un roble marchito y solitario, cubierto de ramas muertas y pintadas del oscuro color de las cenizas y el carbón. Ya desde esa época, este roble recibió el nombre de el árbol maldito, o como se le conoce popularmente, el árbol del diablo. Quienes han estado cerca de él han descubierto que los relatos no eran espejismos pasajeros ni alucinaciones efímeras. Respirar en este lugar duele. El mundo se siente pesado y las historias que hay alrededor de él se han tatuado en la mente de los habitantes locales desde tiempos ya olvidados. Una de las historias más tenebrosas vinculadas a este árbol no se remonta a la época del Ku Klux Klan, un grupo supremacista blanco que durante la época de la independencia estadounidense ya se reunía para linchar afroamericanos o esclavos rebeldes de la época colonial. El grupo tuvo gran presencia a lo largo y ancho de los Estados Unidos, pero en el estado de New Jersey, el municipio de Bernards se convirtió en una de sus sedes principales. Los supremacistas se reunían en diferentes lugares del municipio, planificaban sus siguientes movimientos e intercambiaban opiniones sobre cómo ejecutar futuras acciones. Sin embargo, todos terminaban una y otra vez en el mismo lugar, en Mountain Road. Visitar este lugar se convirtió en parte de un ritual sangriento y oscuro del grupo. Los miembros utilizaban el roble para linchar a sus víctimas o incluso para ahorcarlas. Aquel era el último destino de aquellos que atrapaban y a raíz de ello, nació una historia oscura y tenebrosa alrededor de este árbol. Sin embargo, este no es el único motivo por el que este roble se ha ganado su fama. Otras personas también han visitado el lugar, pero muchas de ellas para acabar con su vida. Tal y como hizo un granjero local, el cual decidió poner fin a su locura al colgarse en las ramas del árbol. El hombre ejecutó esta terrible decisión luego de haber asesinado a su familia. También han existido otros casos más tenebrosos. Se dice que cualquiera que intente cortar el árbol tendrá un final prematuro. Otros aseguran que aquellos que intenten dañar o faltarle el respeto al árbol pronto sufrirán un daño terrible, como un accidente en coche o un incidente que los haga perder la vida. Si bien todas estas leyendas podrían resultar descartables a lo largo de la historia, quienes han incurrido en violar estas normas rápidamente han visto cómo su destino los conduce a una muerte prematura e inexplicable. Los habitantes de este condado están convencidos de que este árbol es un portal al infierno, el cual fue dejado por el diablo en este lugar. Precisamente por esto, ni siquiera las autoridades gubernamentales se han atrevido a retirar el árbol del terreno, a pesar de que remodelaron la zona y pavimentaron gran parte del área en la que se encuentra el que todos conocen como el árbol del diablo. Número 6. La higuera. El próximo árbol en el que se dice habita el diablo
Es tan antigua como la propia religión cristiana y para conocer su historia debemos remontarnos a la propia Biblia, pues en ella quedó escrito un relato que ha sido analizado, estudiado e interpretado por teólogos de todo el mundo durante siglos. Se trata de Marcos 11, los versículos 12, 13 y 14. En ellos revivimos el paso de Jesús por la ciudad de Betania, justo cuando el Mesías estaba abandonando el lugar. El versículo recita que en ese instante un hambre atroz se apoderó del cuerpo de Jesucristo, y por obra del destino, a poca distancia divisó una extensa higuera con sus hojas en punta. Aquello se transformó en una alegría infinita, pero no duró demasiado. Al acercarse, Jesús descubrió que no era tiempo de higos y las hojas no tenían frutos para él. Aquel desencuentro lo hizo pronunciar las siguientes palabras: «Nunca jamás nadie coma frutos de ti». Puede que estas palabras en nuestros tiempos no parezcan poderosas, pero para los discípulos, aquella había sido una maldición pronunciada por su Mesías. Nadie dijo nada, pero a la mañana siguiente, el apóstol Pedro visitó nuevamente la higuera y encontró que se había secado hasta la raíz. Entonces fue y le dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado». A raíz de estas palabras, teólogos de todas las épocas han señalado a las higueras como el fruto del mal. Su asociación con lo maldito estuvo presente en la civilización romana cristiana y en todos los pueblos bárbaros posteriores. Alrededor de las higueras nunca pasaba nada bueno y este hecho no se quedó en el pasado. La maldición de Jesús sobre las higueras, según afirman los teólogos, hizo que el diablo habitara en ellas e incluso en la actualidad este hecho sigue vigente, sobre todo en los pueblos alejados de las grandes ciudades, donde las personas guardan mayor conexión con la naturaleza y aquello que florece en el campo. En ciudades como Concordia, en Argentina, los habitantes locales se cuidan mucho de estar cerca de las higueras, ya que alrededor de ellas hay numerosas historias inquietantes. Según los relatos, las antiguas civilizaciones guaraníes fueron testigos de fantasmas y presencias paranormales que merodeaban en las higueras, pues encontraban en ellas un punto perfecto para vagar. Quienes se acercaban a estos lugares, sobre todo por las noches, escuchaban los lamentos de los espectros. Sus quejidos atravesaban el silencio y hacía que los perros ladraran con desenfreno. Por otro lado, aunque en las zonas rurales se cree que las higueras albergan los espíritus y al diablo mismo, en algunas épocas del año pueden otorgar algo de suerte para los valientes. Por ejemplo, durante la noche de San Juan, quienes se atreven a visitar las higueras y soportar los gritos de los muertos, y además a arrancarle una flor a la higuera, al día siguiente encontraban una gran fortuna. Algo similar sucedía durante el Viernes Santo, justo cuando suelen florecer las higueras. En ese momento, arrancarle una flor se convierte en un amuleto de buena suerte. Sin embargo, para los adoradores del demonio, la mejor forma de ponerse en contacto con el diablo es visitando las higueras el 24 de diciembre, justo antes del nacimiento del Señor, cuando el demonio alcanza su mayor fuerza. Desde luego, son muchas las teorías, leyendas y creencias alrededor de las higueras, pero todas nos llevan de una u otra forma a enfrentarnos al diablo. Número 5. Árbol de nogal. Para descubrir al siguiente árbol del diablo, debemos internarnos en los extensos campos y las duras zonas rurales de Azuay, en Ecuador, pues allí se esconde un árbol sumamente popular, del que probablemente hayas escuchado hablar alguna vez, pero no de la forma en que lo conocen estos campesinos. En Azuay, el árbol del nogal no es un árbol cualquiera. Durante generaciones, este ha sido un árbol asociado a los espíritus, las malas energías y la brujería. Los ancianos aseguraban que el diablo tenía presencia en este árbol y podía aparecer en ella a placer. De hecho, para muchas familias de estos campos, vivir cerca de un nogal era someterse a una vida desdichada y perseguida por los malos pensamientos. Nunca se podía esperar nada bueno si se trataba de un nogal, y a raíz de ello, las historias vinculadas a este árbol han sido incalculables. Una de las más tenebrosas de las que se tiene recuerdo involucraba a un grupo de niños de la ciudad de Cuenca. Los niños habían salido de clases y decidieron reunirse para jugar. La diversión los había acompañado toda aquella tarde, pero justo antes de volver a casa, uno tuvo la brillante idea de internarse en una plantación de maíz. El resto del grupo lo siguió, pero rápidamente descubrieron que sus travesuras los había conducido hasta una situación peligrosa. Cuando los niños se cansaron de correr y jugar, decidieron salir de la plantación, pero para su sorpresa, no les fue posible. Por más que caminaban y caminaban, la salida no aparecía.
En realidad caminaban en círculos, siempre terminando en el mismo punto en el que habían comenzado. Después de lo que sintieron como horas, finalmente encontraron una casa abandonada en medio del maizal. Era tan vieja como el tiempo mismo y justo desde su interior sobresalía un antiguo árbol de nogal. Su imagen era macabra y conforme se fueron acercando, todos sintieron un miedo inexplicable. Aún así, decidieron seguir adelante hasta que tocaron su madera. Entonces, el único niño que sobrevivió perdió la conciencia. Cuando fue encontrado, luego de varios días de búsqueda, el joven relató lo sucedido, pero nadie pudo darle crédito. El equipo de rescate siguió buscando por todo el territorio, pero jamás encontraron a los demás niños. Número 4. Árbol de Saptaparni. El siguiente árbol es tan antiguo como el demonio y encuentra su hogar en una de las zonas más recónditas de la India. Los pobladores locales no solo han asociado la maldad de los espíritus malignos con él, sino que lo consideran como un árbol peligroso, ya que esconde un secreto letal en sus entrañas. Se trata del terrible Saptaparni, conocido también como Devil's Tree o Shaitan en la lengua local. Este árbol tiene una forma cautivadora y antinatural. Está hecho con una perfección que pocas veces se consigue en la naturaleza. Su nombre proviene de una traducción de la palabra sánscrita sapta, que significa 7, y parni, cuya traducción se recoge como hojas. Al juntarlos se forma el árbol de 7 hojas, y esto se debe a la forma en que florecen las hojas alrededor de su tallo. Su belleza es extraordinaria, pero también sus asociaciones con el peligro y el diablo. Los colonos ingleses que llegaron hasta este lugar rápidamente advirtieron la presencia de una fuerza malévola alrededor del árbol. De allí que lo apodaran como el árbol del diablo. Muchos de estos temores se debía a que los propios nativos del país aseguraban que en este lugar habitaba el demonio y las fuerzas oscuras. Lo más curioso es que más allá de estas historias del folclore, el árbol en sí mismo es letal. Cuando se le arrancan las hojas, este segrega una savia lechosa que está llena de toxinas poderosas con las que se pueden fabricar venenos mortíferos y potentes. Las investigaciones han revelado que estar cerca de esta savia puede ser perjudicial para la salud, y aunque se ha utilizado para fines medicinales, las mortíferas consecuencias de exponerse a su presencia ha hecho que nadie quiera acercarse demasiado a él. Lo más curioso es que este árbol se encuentra en gran parte del territorio indio. La mayoría de sus ciudadanos crecen observándolo desde la distancia y temiendo acercarse demasiado a él. Sin embargo, nadie se atreve a arrancarlos de sus raíces, pero temen despertar los espíritus malévolos que duermen en ellos. Aún así, es inevitable que este árbol seduzca el imaginario y la conciencia de los jóvenes. Su corteza grisácea, con ramas hermosas de patrones verticilados y hojas color verde, suelen atraer a los curiosos, sobre todo entre los meses de octubre y diciembre, cuando las flores de color blanco se muestran en todo su esplendor y esparcen una fragancia embriagadora. Este efecto hechizante ha hecho que muchas tribus vean en el árbol un elemento diabólico. Su poder para atraer a las personas es antinatural, y por eso la gente evita dormir bajo el árbol y cierra sus ventanas cuando estas fragancias inundan la ciudad. Número 3. El árbol de Florida. Visitamos el siguiente árbol del demonio trasladándonos hacia el corazón de Florida, concretamente a la ciudad de Lucy. Pues allí se encuentra un intrigante lugar en el que los pobladores locales han identificado la presencia del diablo. El misterio comienza en un lugar llamado Oak Hammock Park, un parque conocido por la hermosura de su muelle para pescadores, pero también por una escalofriante leyenda local que ha hecho que muchos sientan terror de acercarse demasiado al viejo roble nudoso que se alza en la cubierta de la maleza de este terreno natural. Según los relatos de la comunidad, este árbol olvidado por el tiempo y tan antiguo como el cielo, fue el lugar de descanso final para 2 víctimas del famoso y monstruoso asesino en serie, Jared John Schaefer. Si no te suena de nada, tienes mucha suerte. A este ex policía se le atribuye la mutilación y el brutal asesinato de más de 30 mujeres durante los años 1971 y 1973. Sin embargo, el hombre solo fue condenado por 2 víctimas, solo 2 de 30, y ellas fueron precisamente las que se relacionan con el roble del muelle. Una de ellas fue la adolescente Colette Goodenough, la otra Barbara Ann Wilcox. La reconstrucción policíaca demostró que en el año 1971, Schaefer agredió y acabó la vida de ambas en aquel viejo árbol. Tras cometer su brutal crimen,
las colgó con lazos a las retorcidas ramas del árbol y luego las enterró bajo él, tras haber profanado sus cuerpos sin vida durante varios días. Sus crímenes permanecieron sin resolver durante años, pero en 1977, finalmente se encontraron los restos óseos de las jóvenes. El hallazgo fue casi producto de un accidente, justo cuando dos pescadores notaron que de la tierra que bordeaba el árbol estaba brotando un par de huesos de un intenso color blancuzco. A partir de este hallazgo, la leyenda alrededor de este árbol comenzó a cobrar fuerza. Desde su descubrimiento, numerosos informes registraron el avistamiento de presencias fantasmagóricas y entes paranormales que merodeaban cerca del árbol. También se registraron gritos y lamentos que provenían del árbol y de las zonas aledañas, aunque no había nadie que los emitiera en primer lugar. Con el tiempo, el árbol se convirtió en el lugar favorito de los adoradores del diablo, quienes acudían de forma clandestina y durante la luna llena hasta este lugar para realizar ritos satánicos y celebraciones que implicaban rituales extraños, danzas bajo los rayos de la luna y todo tipo de ideas macabras. Estas figuras diabólicas se hicieron sumamente populares en la zona y ahuyentaron a la mayoría de los habitantes, quienes dejaron de visitar el lugar durante varias décadas. Fue tal el terror y el pánico que despertó este árbol asociado con el diablo. En 1992 fue exorcizado y tapiado con cruces por todos los lugares, aunque todas ellas fueron derribadas. En la actualidad el árbol se mantiene allí, justo en el mismo lugar, firme y decidido a seguir siendo el puente entre nuestro mundo y el reino del diablo. Número 2. El árbol del humanoide. Para descubrir el siguiente árbol macabro debemos remontarnos a un tenebroso video de YouTube que ha estado generando gran debate y terribles comentarios en las redes sociales. Aparentemente, una mujer se encontraba disfrutando de su aventura en la naturaleza una noche de camping. Aquel no era el primer día que había estado en la zona, pero sí sería el último. Según lo reportado por el video, a las 3 de la madrugada, algo extraño sucedió. Las imágenes muestran una figura inquietante, la cual intenta camuflarse en un árbol, aunque si se mira con más detenimiento, pareciera más bien que emerge de él. En la distancia se puede ver con claridad una misteriosa figura humanoide, la cual se mantiene mirando fijamente a la mujer, quien observa el horizonte, justo en dirección al árbol, pero le resulta imposible detectar la presencia del humanoide. Esto ha hecho que muchas personas se pregunten si el video es real, aunque la mayoría está convencida de que la mujer era incapaz de ver a la criatura, ya que ésta era invisible para ella. Otras teorías sugieren que podría tratarse de un animal. Las reconstrucciones hechas por los usuarios detectaron un par de ojos brillantes, aunque su forma resulta grotesca y aterradora, como si perteneciera a una figura que combina un cuerpo humano con rasgos de animal. Por supuesto, descifrar qué se esconde detrás de esta figura es prácticamente imposible. Sin embargo, el video fue grabado en un campamento de Edenbridge, ubicado en la ciudad de Kent, en Inglaterra. En este lugar son muchos los relatos y videos que han sido filmados en los que se muestra una figura escalofriante que parece emerger o estar vinculada de una u otra forma con los árboles del bosque. Esto ha hecho que muchos asocien a este lugar con un sitio maldito o un lugar embrujado que durante la Edad Media sirvió como enclave para la brujería y la magia oscura. De momento, nadie sabe responder qué es esta extraña figura del video, pero todos están convencidos de que aquí definitivamente se esconde algo macabro y aterrador. Número 1. El palo del ahorcado. Ha llegado el momento de conocer uno de los árboles más tenebrosos y demoníacos asociados con el diablo que se haya registrado en Latinoamérica. Lo más sorprendente de todo es que se trata de un árbol que forma parte del patrimonio cultural de Bogotá. Hablamos, por supuesto, del palo del ahorcado. Para comprender la naturaleza de esta historia, es necesario visitar Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá, pues en este territorio se encuentra el Parque de Borde de Cerro Seco, un punto clave para la protección de los bosques secos, pero también el hogar de un único y solitario eucalipto conocido como palo del ahorcado. Su nombre no es fortuito. Detrás de él se esconde una historia oscura que muchos han asociado con la presencia del demonio. Todo se remonta a varios años atrás, cuando Ernestina, una mujer de la ciudad, decidió cometer un acto impuro para la iglesia y para la moral. La mujer logró seducir al esposo de su comadre por medio de todo tipo de artificios y placeres.
Este hecho le valió la excomulgación de la iglesia, ya que no solo se condenó su poca moral, sino por el hecho de vivir en concubinato con aquel hombre. Sin embargo, Ernestina y Pablo siguieron viviendo juntos, de espaldas al resto del pueblo, y felices como pareja, al menos hasta que un día sucedió algo que desestabilizó mentalmente a Ernestina. Un día Pablo no volvió de sus labores cotidianas. Aquel hombre jamás se atrasaba. Su mayor deseo era terminar el día acompañado de Ernestina, pero esa noche no regresó. Preocupada por su hombre, Ernestina salió durante la madrugada a tratar de localizarlo. La mujer estaba desesperada e intentó recorrer los pasos que solía seguir su marido para volver a ella. Y al hacerlo, lo encontró, pero no como esperaba. Pablo apareció muerto, cubierto de rasguños desconocidos, que estaban lejos de haber sido provocados por un hombre o una mujer, y tampoco mostraban señales de ser producidos por un arma. En realidad, parecían como si las garras del demonio le hubiesen intentado arrancar la piel. Ante aquel hecho, Ernestina quedó perpleja y desquiciada. Su mente quedó atrapada en la locura y rápidamente corrió a su casa. Volvió con una cuerda y se colgó al eucalipto para acabar con su vida. A raíz de esta macabra historia, este árbol de eucalipto fue bautizado como el palo del ahorcado, y desde entonces se ha ido convirtiendo en el epicentro de todo tipo de hechos macabros. Con el tiempo, numerosas personas acudían a este lugar para poner fin al sufrimiento que les suponía vivir. Aunque jamás se ha llevado un registro ni un conteo respecto al número de personas que han hecho estos actos en el lugar, la ciudad entera asocia a este árbol con fuerzas diabólicas, y muchos se preguntan si el propio diablo no estará involucrado en estos casos. ¿Escucharán las voces del demonio estas pobres almas antes de colgarse al palo del ahorcado? ¿Tendrá una energía macabra el árbol de eucalipto? Resulta difícil de encontrar una respuesta que pueda resolver estas y otras preguntas, pero muchas personas que han tenido contacto con este lugar aseguran que posee una energía pesada y negativa que genera malestar y ansiedad de manera casi instantánea. Algunas personas también han asegurado que jamás han tenido pensamientos negativos y dañinos hasta que se han acercado al lugar, lo que sugiere que definitivamente hay algo extraño en esta zona y con este árbol. Aunque las autoridades están convencidas de que son solo leyendas populares y hechos que de tanto repetirse se han terminado por convertir en una realidad para la mayoría de las personas. Desde luego, es posible que esta sea la respuesta correcta. Después de todo, no hay forma de demostrar que un árbol tenga de una u otra manera conexión con el diablo. Sin embargo, la sabiduría de los pueblos es extremadamente precisa y se fundamenta en la experiencia de los ancestros. Tanto el palo del ahorcado, las higueras o cualquier otro árbol que hemos mencionado, tiene un relato, una historia y una conexión con el pasado. Los hechos tenebrosos y macabros que se siguen presentando en la actualidad ya sucedieron antes y resulta sumamente escalofriante que se sigan repitiendo de la misma manera. ¿No supone esto que hay algo extraño vinculado a estos árboles? ¿Realmente será simple imaginación o creencias populares? Y lo más importante, ¿serán solo leyendas? Desde luego, cada persona es capaz de formular su propia explicación, pero no hay duda de que detrás de todos estos árboles se esconde la presencia de algo que supera la lógica y la razón humana. Algo que, en definitiva, está más allá del bien y del mal. Así que solo tú puedes sacar tus propias conclusiones.